Entonces vamos con el capítulo 8. El capítulo 8 son exceptions, ¿verdad? Todo lo que concierne a poder manejar excepciones, ya sea un try, catch, finally. Y pues vamos a empezar. Entonces dice la número 1, ¿cuál es el resultado de compilar y ejecutar la siguiente aplicación? Entonces dice acá, tenemos el paquete main, que es todo este. Tenemos una clase que se llama remember. Tenemos acá un public static void main y tenemos un public static void think. Think lo llaman adentro del public static void main. Esto es válido porque es estático. En el main nosotros vemos que su signature, su firma está bien. Está declarando que puede arrojar alguna excepción. Adentro de think nosotros podemos ver de que hay un try y adentro del try tira una nueva excepción. El problema es de que el try siempre tiene que ir acompañado ya sea de un catch block, ¿verdad? Donde se puede capturar una excepción, o de un finally, ¿verdad? De un finally block. Entonces en realidad la razón por la cual esto no compila no es por la línea K1, ¿verdad? Y tampoco, pues no es la A porque dice compila y corre sin imprimir nada. No es la A, ¿verdad? Y la B dice el código compila pero tira un stack trace. Tampoco, sino que en realidad no compila por otra razón y es porque no hay un catch en esta parte, ¿verdad? Entonces, la número 2 dice elegir la respuesta de la lista, ¿verdad? De las palabras claves en el orden en el que se pueden utilizar. Entonces nosotros vemos acá, si se dan cuenta, aparece A, B, C, D. Tenemos un catch, try, final y solamente tenemos que encontrar cuál es el orden adecuado bueno, cómo lo podremos utilizar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí sería primero un try, catch y finally. La número 3 dice cuál del siguiente diagrama, ¿verdad? De java.lang se muestra el modelo de herencia adecuado. Entonces nosotros vemos acá 4 opciones del diagrama de la herencia de excepciones y solo tenemos que encontrar cuál es el correcto. En realidad nosotros sabemos de que todo proviene de object, ¿verdad? Entonces todos provienen de object y eso sí está bien en todos los diagramas. Después de object, cuando nosotros estamos hablando de excepciones y de todo lo que concierne a exceptions, tenemos que encontrar después de object la clase throwable. Después de throwable nosotros tenemos una división que sería los errores y las excepciones, ¿sí? Entonces, solo con ese tipo de criterio nosotros ya vemos de que es la D, ¿verdad? Está object, throwable, se divide en dos partes, ¿verdad? Que sería error y sería exception. Y pues errors son aquellos errores o situaciones en las cuales un programa pues es muy raro que se pueda recuperar, ya que por ejemplo se perdió la memoria totalmente, ¿verdad? Es un ejemplo, al contrario de las excepciones que son las que nosotros manejamos, podemos generar y podemos heredar, ¿verdad? Entonces la D sería la correcta, ¿verdad? La número 4 dice ¿cuáles de los siguientes tipos throwable es recomendado no capturar en una aplicación de Java? Como lo veníamos hablando, ¿verdad? En este caso serían los errores, ¿verdad? Todas las clases que son de tipo error son las que en realidad sí se pueden capturar, pero exactamente como dice aquí, ¿verdad? Se pueden capturar, pero no deben de hacerlo. O sea, no es recomendado hacerlo. La 5 dice que cuál es la salida de la siguiente aplicación. Entonces nosotros vemos acá y vamos a poder analizar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, el paquete es todo este paquete, ¿verdad? Tenemos la clase baseball, tenemos el public static void main,
tenemos un try, tenemos un catch y tenemos un finally. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ir corriendo el programa, ¿verdad? Generan generan un entero que se va a llamar score. Nosotros imprimimos ese score, ¿verdad? Después que se imprime, pues el try se acaba, no se generó ninguna excepción, ni tampoco se generó ningún tipo de error. Pero si nosotros nos damos cuenta, está try, catch y finally. Siempre y cuando haya un finally se va a ejecutar antes de que se termine el try. Entonces primero imprime score y después se pasa finally a imprimirlo nuevamente. Y cuando se termina todo lo imprimen nuevamente. Pero si ustedes se dan cuenta, el scope de score solamente está en su try. Entonces por esa razón es de que no compila, ¿verdad? Porque están tratando de llamarlo fuera de su scope, ¿verdad? La 6 dice cuáles de las siguientes es una checked exceptions. Checked exception. Bueno, miren, las checked exceptions son las excepciones que nosotros por regla o obligatoriamente tenemos que manejar, y tenemos también, bueno, o la manejamos o la declaramos. Más adelante vamos a ver qué es eso en base a ejemplos de este examen, pero por ejemplo, class cast exception ocurre en runtime, ¿sí? IO exception es una checked exception. Array index out of bounds exception, esta es una runtime exception. Illegal argument exception es un runtime exception. Todas las clases de excepciones que sean de runtime exception son excepciones que el compilador no necesita que se manejen o se declaren. El resto sí, y una de esas es IO exception. La 7 dice que llenemos los espacios en blanco. Dice, por ejemplo, el keyword, el que sea, ¿verdad? Dice de que es usado en los métodos, en la declaración de métodos, mientras que este keyword de aquí abajo es usado para poder arrojar una excepción a través de, o más bien alrededor de algún proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de que para poder declarar, ¿verdad?, en los métodos una excepción, se utiliza throws, y para poder arrojar una nueva excepción dentro de algún proceso o dentro de algún método se utiliza la palabra throw. Entonces sería throws para declarar y throw para poder arrojar una nueva excepción en algún proceso, ¿verdad? La 8 dice acá, si un try statement tiene catch blocks para estos dos tipos de excepciones, exception y IO exception. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones es correcta? Ok, cuando nosotros tenemos un try y tenemos un catch o varios catch, y estamos hablando, por ejemplo, en este caso, exception es la superclase. Exception contiene IO exception, o sea que esta es una subclase, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una estructura try and catch con diferentes catch blocks, nosotros solamente tenemos que tener cuidado de poder poner en orden, ¿verdad?, de, digamos, las subclases hasta arriba y yendo hacia abajo conforme a la herencia. Me refiero, por ejemplo, acá vamos a poner una subclase. Acá vamos a poner una subclase de la subclase, ¿sí? Y hasta abajo, no. Aquí vamos a poner una subclase, ¿sí? Acá vamos a poner la superclase de esta subclase. Y hasta abajo podríamos poner una superclase de estas dos, ¿sí? Entonces no podemos poner una superclase que agarre todas las exceptions hasta arriba, porque si tenemos más códigos catch abajo, nunca van a ser ejecutados y daría un error de compilación. Por esa razón es de que acá el IO exception tiene que aparecer antes del bloque exception, porque exception es la superclase de IO exception. Entonces imagínense si cae en el catch block
una if exception cae aquí, ¿verdad? Y si estuvieran al revés, caería acá y este if exception ya no se ejecuta. Entonces daría un error de compilación de que el código no es alcanzable. Entonces se tiene que corregir, ¿verdad? Entonces la 9, nosotros si nos damos cuenta, dice cuál es la salida de la siguiente aplicación. Nosotros vemos acá que tenemos la clase football. Tenemos acá el public static void main, tenemos un try, ¿verdad? Está un catch y tenemos un finally. Entonces, si nosotros vemos bien, por ejemplo, public static void main, entramos, hacemos el try, ¿verdad? Un system.out.print, imprimen una A y pues después de que imprimen la A, que sería un carácter, ¿verdad? Están arrojando una nueva exception que es una runtime exception, ¿sí? Las runtime exception no es necesario que se declaren o se manejen, ¿verdad? Pero como aquí la arrojan, ¿verdad? Lo que va a hacer el compilador es primero buscar en los catch, y aquí el único catch tiene array index out of bounds, ¿sí? Array index out of bounds es una subclase de runtime exception, pero no la puede capturar ya que no es la excepción adecuada. Así que el catch no se hace, no ingresa, ¿verdad? No imprime B ni tampoco arroja esta T que está acá, ¿verdad? No hace nada de eso, sino que lo que hace es de que antes de que mande el stack trace al compilador, lo que va a hacer es de que de acá se va a saltar al finally, va a imprimir C y de ahí regresa otra vez ya a imprimir el stack trace. Entonces por eso es de que primero imprime A, ¿verdad? Después la excepción hace que el finally se ejecute, imprime C y de último el stack trace para runtime exception, ¿sí? Y la 10, si nosotros vemos acá, por ejemplo, dice acá que cuál es el resultado de compilar y correr la siguiente aplicación. Ok. Nosotros vemos acá que tenemos un paquete que es este, ¿verdad? Que se llama castillos o castles. Entonces aquí sería public class fortress. Esta public class fortress lo que hace es de que se queda acá, ¿verdad? De aquí hasta acá tenemos un public static void main que lo hace es de que un nuevo objeto anónimo, ¿verdad? New fortress y llaman a open drawbridge. Entonces open drawbridge sería este que está acá. Empieza el open drawbridge, hay un try, un catch, ¿verdad? Hay un try y un catch. El try dice que genera una nueva exception, la exception es capturada aquí, imprime opening, ¿verdad? Y después imprime walls, pero si se dan cuenta nosotros podemos continuar con el programa, ¿verdad? Pero en realidad habría un error de compilación, pero en P3, ¿sí? La razón por la cual es de que Open Drawbridge está diciéndonos de que puede arrojar una exception. La regla cuando uno utiliza un checked exceptions es de que las tiene que declarar o manejar sí o sí en donde llamen al método. Por esa razón en main, cuando nosotros estamos llamando a main, tendría que estar o declarada en esta parte de acá o manejada con algún bloque try and catch, pero por esa razón P3 es el que da el error, ¿verdad? Entonces sería C la que es correcta. Y con esta explicación terminaríamos la primera sección, ¿verdad?